Mi cuñado me miró fijamente a los ojos en la mesa de cena de sus padres y me dijo que mi vida había sido una mala decisión. No usó esas palabras. Era demasiado inteligente para hacerlo. Pero todos en esa mesa escucharon la verdadera frase escondida debajo. Y ni una sola persona dijo nada. Ni siquiera mi esposa. Esa noche conduje de regreso a casa y tomé una decisión que lo cambió todo. Pero primero necesitas entender lo que llevaba cargando durante 8 años. Porque sin eso, no entenderás por qué lo que ocurrió después casi destruyó mi matrimonio. Mi nombre es Kevin Marsh. Tengo 43 años. Soy dueño de una empresa de transporte en Clarksville. 3 camiones, 4 conductores, construida desde un solo vehículo usado y un préstamo que ni siquiera mi propio banco quería concederme. No he fallado ni una sola entrega a un cliente en 4 años consecutivos. Construí todo eso desde cero. Y la familia de Carol ya había decidido quién era yo desde el momento en que me estrecharon la mano. Ray, el hermano de Carol, vendía seguros en Nashville. Camisas perfectamente planchadas. Números de ventas de los que hablaba como si fueran marcadores deportivos. Nunca había construido nada por sí mismo. Nunca había firmado la parte delantera de un cheque de pago. Pero Ray tenía opiniones sobre mi negocio. Durante 8 años me tragué esas opiniones y lo llamé madurez. Casi no fui a esa cena de julio. Aquella mañana algo se sentía extraño. Le dije a Carol que estaba pensando en no ir. Ella respondió que la familia no nos veía desde hacía 2 meses. Yo dije que estaba bien. Ese está bien cambió todo lo que vino después. Condujimos hasta Nashville en una calurosa tarde de sábado. La primera hora de la cena transcurrió completamente normal. Entonces Frank, el padre de Carol, preguntó cómo iba el negocio. Le hablé del contrato con la cadena de supermercados. 3 tiendas. Rutas semanales. El acuerdo más grande que había cerrado en toda mi vida. Le dije que me sentía orgulloso de ello. Ray levantó la vista de su plato. ¿Nunca has pensado en manejar para una de las grandes compañías? Werner o J.B. Hunt. Mejores beneficios, muchísimo menos estrés. Le respondí. Ray, yo soy dueño de la empresa. ¿Por qué iría a trabajar para alguien más? Se encogió de hombros. No sé. Parece mucho dolor de cabeza para una operación tan pequeña. Una operación tan pequeña. Miré a Carol. Ella estaba cortando el pollo. Lo dejé pasar. Como siempre hacía. Pero lo peor de la noche ni siquiera había comenzado. Después de la cena, los hombres salimos a la terraza trasera. Cervezas. Una cálida noche de julio. Ray empezó a contar la historia de un hombre que dejó un empleo estable para abrir un camión de comida y terminó perdiéndolo todo. La contaba de la misma forma en que contaba todas sus historias, para dejar caer un mensaje. Y el mensaje era que los hombres comunes que asumen riesgos normalmente solo se están engañando a sí mismos. Me miró una sola vez durante toda la historia. Solo una vez. Yo dije, con calma, que todo dependía de la persona. Que algunos hombres estaban hechos para eso. Ray respondió. Claro. Pero estadísticamente, la mayoría de los pequeños negocios fracasan. Especialmente en el transporte. Los márgenes son brutales. Le dije. Conozco los márgenes, Ray. Vivo con ellos todos los días. Mi empresa ha crecido año tras año durante 6 años seguidos. Él sonrió. La sonrisa de un hombre que ya había decidido el veredicto y simplemente esperaba a que dejaras de hablar. Eso es excelente, Kevin. Solo digo que no es para cualquiera. Frank asintió. Ray tiene razón en algo. La estabilidad importa. Y sentado en aquella terraza, entendí algo hasta lo más profundo de mí por primera vez. No importaba lo que dijera. No importaba lo que hubiera construido. Aquellos hombres me habían encasillado hacía mucho tiempo, y nada de lo que yo dijera en ninguna mesa iba a hacerlos cambiar de opinión. Y la única persona que conocía la verdadera historia de lo que yo había levantado estaba dentro de esa casa, sin decir absolutamente nada. Me puse de pie. Dije que necesitaba revisar el teléfono. Caminé hasta mi camioneta. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos jamás se lo he contado completo a nadie. Hasta ahora. No revisé el teléfono. Me senté en el asiento del conductor con las ventanas abajo, escuchando los sonidos del vecindario entrar desde la noche,
y pensé en qué clase de hombre iba a ser cuando encendiera el motor. Pensé en mi padre. Dirigió un taller mecánico durante 22 años. Solía decir que en este mundo existían dos tipos de hombres, los que construyen cosas y los que hablan de construir cosas. Siempre podías distinguirlos. Uno tenía grasa bajo las uñas. El otro no. Yo había pasado 8 años intentando ganarme un lugar en una mesa llena de hombres con las manos limpias. Y todos esos años sentado allí no los habían movido ni un centímetro. A quien habían movido era a mí. Alejándome poco a poco de quien era realmente. Una noche tragándome el orgullo tras otra. Tomé el teléfono. Llamé a Carol. Y lo que le dije dentro de aquella camioneta, según me confesó después, fue la primera vez en 8 años que le hablé sin medir cada palabra antes. Le dije que estaba bien. Pero que antes de volver a entrar necesitaba que escuchara algo. Le dije, sin levantar la voz, que había terminado de soportar lo que su familia me lanzaba y fingir que no significaba nada. Que yo había construido algo real y que no iba a sentarme ni una sola vez más en una terraza mientras su hermano explicaba mi vida como si fuera una historia de advertencia. Que necesitaba una sola cosa de ella. No una discusión. No una escena. Solo su voz en la habitación cuando volviera a ocurrir. Porque 8 años de silencio le habían dicho a todos en esa mesa, y en algún momento también me lo habían dicho a mí, que aquello era aceptable. Y yo le estaba diciendo ahora que no lo era. Carol guardó silencio unos segundos. Entonces dijo una frase que me dejó helado. Kevin, no sabía que te estaba lastimando tanto. Le respondí. Carol. Estuviste presente en cada una de esas veces. La línea quedó en silencio. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque lo que Carol dijo después me reveló más sobre el estado de mi matrimonio que cualquier cosa que hubiera ocurrido en aquella terraza. Ella dijo. Lo sé. Sé que sí estuve ahí. Sin excusas. Sin defenderse. Solo esas 5 palabras. Y algo dentro de mí, algo que había permanecido tenso durante 8 años, aflojó apenas un poco. Ella estaba esperando junto a la puerta trasera cuando regresé. Ya tenía el bolso en la mano. Ya se había despedido de todos. Subió a la camioneta sin que yo tuviera que pedírselo. Condujimos a casa en silencio. Cuando estacioné en la entrada, dijo. Debí haber dicho algo esta noche. Perdón por no hacerlo. Nos quedamos sentados un rato en aquella entrada oscura. Y me gustaría decirte que después de eso todo mejoró. Que una conversación honesta arregló todo. Pero lo que ocurrió después fue más difícil que cualquier cosa que hubiera pasado antes. Al mes siguiente comenzamos terapia matrimonial. En la primera sesión, la consejera le hizo una pregunta sencilla a Carol. Cuando Kevin habla en la casa de tu familia, ¿qué sientes? Carol se quedó pensando durante mucho tiempo. Entonces respondió. Nervios. No nervios por mí. Nervios. Como si tuviera miedo de lo que pudiera pasar si yo respondía. Miedo de alterar algo que había pasado toda su vida intentando mantener intacto. Me quedé pensando en esa palabra durante todo el camino de regreso a casa. Y había una pregunta que necesitaba responderme. ¿Estaba dispuesto a seguir casado con una mujer que durante 8 años había estado más preocupada por la comodidad de su familia mientras yo desaparecía un poco más en cada cena? Esa noche no sabía la respuesta. Y quiero ser honesto con eso. Durante 5 meses de terapia, algo lento y doloroso salió finalmente a la superficie. Carol había pasado toda su vida protegiendo la paz de su familia. Y yo había sido lo más fácil de sacrificar para mantener esa paz, porque nunca hice que tuviera un precio. Yo mismo los había acostumbrado a eso. Al no decir nada. Al dejarlo pasar. Al ser siempre el razonable. Ran nunca aprendió a respetarme porque jamás le habían mostrado que faltar al respeto tendría consecuencias. Y eso no era únicamente culpa suya. También era culpa mía. Esa fue una de las verdades más difíciles que he tenido que aceptar en toda mi vida. He vuelto a la casa de los Armón 2 veces desde aquella noche de julio. Y las 2 veces Ra fue distinto. No cálido. No una disculpa. Pero sí más callado. Más cuidadoso. Como un hombre al que le dijeron algo que no esperaba escuchar y que todavía no sabe qué hacer con ello. No sé qué fue lo que Carol le dijo. Nunca se lo pregunté. Este año, mi negocio está mejor que nunca. 5.º camión.
Conversaciones con una segunda cadena de supermercados. Y un conductor llamado Márquez que el mes pasado me dijo que este era el mejor trabajo que había tenido en su vida. Nada de eso se lo cuento a los Armón. No lo necesito. Las manos de mi padre nunca estuvieron completamente limpias. 22 años de aceite y metal se habían quedado incrustados en su piel de una manera que el jabón ya no podía borrar. Solía restregarse con fuerza antes de las cenas familiares. Le daba un poco de vergüenza. Yo jamás pensé menos de él por eso. Solo pensaba que un hombre que construye algo real con sus propias manos no le debe disculpas a nadie sentado en ninguna mesa por las marcas que eso deja. Yo sé lo que construí. Y sé lo que me costó dejar de fingir que era algo más pequeño de lo que realmente era. Si ahora mismo estás sentado en una mesa donde alguien te está haciendo lo que Ra me hizo a mí, y tú lo soportas llamándolo madurez. No es madurez. Es desaparecer. Y las personas en esa mesa te dejarán desaparecer por completo. Porque para ellas no tiene ningún costo. No permitas que no les cueste nada.